estos momentos se lleva a cabo una reunión en la residencia oficial de Los Pinos, en donde se van a anunciar las medidas para la reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Escuchemos. Empezamos ya a transicionar de la atención a la emergencia al principio del proceso de reconstrucción. Tanto el jefe de gobierno como usted han estado pendientes, junto con el secretario de Gobernación, de la coordinación de estos trabajos de diferentes foros, de distintos espacios, notablemente a través de la atención y seguimiento que se ha dado en el C5. Pero mientras tanto se ha venido trabajando entre los dos gobiernos con una participación, en el caso de la Ciudad de México, muy destacada del sector privado, en la atención primero de la emergencia y hoy ya en los primeros elementos que habrán de definir y de dar rumbo a los apoyos para la reconstrucción. Con eso en mente, la reunión está pensada de forma tal que recibamos un informe primero de las instancias de protección civil, destacada tanto en la emergencia como en la reconstrucción, la participación de las instancias de salud de la ciudad y de la Federación, por lo que nos reportarían más o menos cómo va la atención y los retos que la reconstrucción plantea. Igualmente, de manera puntual, los retos que en materia educativa han tenido, tanto en el proceso de reordenar el regreso a clases, como el reto que implicará la reconstrucción en muchos casos de las instancias educativas. Escucharemos, señor, en este caso habrán de jugar un papel muy destacado, un primer reporte por parte de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Han jugado en este mes, en estos desastres, un papel muy relevante, pero muchos de los activos, tanto públicos como privados, tienen la cobertura de un seguro y habrá de reportarnos cuál es la suficiencia de esa cobertura y las mesas que para efectos de la atención las instituciones aseguradoras han puesto a disposición de la ciudad, de los afectados. Una breve semblanza de los apoyos que con creatividad se han empezado a desarrollar en materia de vivienda, que implica el despliegue y la combinación de recursos presupuestales y del balance de la banca de desarrollo, para finalmente escuchar al jefe de gobierno de la Ciudad de México y al señor presidente. Si les pareciera que así lo desahogáramos, empezaríamos escuchando al licenciado Luis Felipe Puente Espinosa, Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Señores, muy buenos días. Señor presidente, señor jefe de gobierno, miembros del Gabinete Legal y empleados, señoras y señores. Como es de su conocimiento, el 19 de septiembre nos encontramos en vuelo hacia el estado de Oaxaca para continuar con los trabajos de atención a la población por el sismo del pasado 7 de septiembre, cuando a las 13:14 horas fuimos informados que estaba ocurriendo un sismo magnitud 7.1 que afectaba principalmente la zona centro de la República Mexicana. En ese momento, señor presidente, como usted lo instruyó, se emprendió el regreso, se instaló el Comité Nacional de Emergencias, se activó el Plan MX y de inmediato autorizó a los titulares de las Fuerzas Armadas a enviar elementos de apoyo a la población en las zonas afectadas. A su arribo a la Ciudad de México realizó usted un sobrevuelo y convocó al Gabinete Legal y Ampliado para realizar una evaluación preliminar de daños y girar instrucciones prioritarias ante la magnitud del evento. La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación recibió la instrucción de sumarse en todo sentido al Gobierno de la Ciudad de México, motivo por el cual nos integramos coordinadamente en las instalaciones del C5, encabezado por el jefe de Gobierno. Para esta emergencia, el Gobierno de la República desplegó a las Fuerzas Armadas, Secretaría de la Defensa Nacional y Marina, con casi 10,000 elementos que de manera oportuna se distribuyeron en los puntos colapsados, implementando el Plan DN3 y el Plan Marina. Adicionalmente, se sumaron casi 50,000 servidores públicos de las unidades del Gobierno federal que se encontraban activos en sus centros de trabajo, activando sus protocolos de atención y continuidad de operaciones, todos coordinados por el Comité Nacional de Emergencias que preside el secretario de Gobernación. De inmediato se iniciaron los trabajos de búsqueda y rescate, distribuyendo la responsabilidad y el comando en cada una de las 38 estructuras colapsadas, con un coordinador del Gobierno de la ciudad nombrado por el jefe de Gobierno y un alto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Secretaría de Marina. De igual manera, se convocó a los grupos especializados de Protección Civil, Cruz Roja y de emergencias de otros estados de la República,
que se sumaron al trabajo que venía realizando los cuerpos de rescate de la Ciudad de México para complementar a los equipos profesionales con personal, caninos y tecnología en estructuras colapsadas, respondiendo más de 15 estados a esta convocatoria. Es de resaltar que la ciudadanía, desde el primer momento, de manera permanente y sin descanso, participó apoyando con acciones desde recibir capacitación para sumarse a las brigadas de apoyo, a los equipos profesionales, logística, preparación de alimentos, carpintería para apuntalamientos, atención psicológica, remoción de escombros y un sinnúmero de actividades que fortalecieron y agilizaron la atención de esta emergencia. El Gobierno de México aceptó la solidaria ayuda internacional a la que acudieron oficialmente 15 países con 439 elementos que se fusionaron a los cuerpos de emergencia nacionales, aportando su experiencia, equipo y voluntad. Entre ellos asistió la misión de Naciones Unidas para colaborar con especialistas en evaluación de desastres. Fundamental fue también reforzar la seguridad y la logística, para lo cual la Policía Federal desplegó personal de búsqueda y rescate acompañado de binomios, fuerzas federales y elementos de la Gendarmería para el resguardo de las zonas en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Para este trabajo coordinado se rescataron 69 personas con vida y lamentablemente hasta ahora 228 fallecieron en la capital del país, que ya fueron entregados a sus familias. Quiero informarles que esta madrugada en el sitio de Álvaro Obregón fue recuperado el cuerpo de la última persona que buscaba su familia y el cual ya fue entregado a sus familiares. Señor presidente, señor jefe de gobierno, también les informo que ya no se tiene reporte de personas extraviadas a raíz del sismo del 19 de septiembre. Por otro lado, a las más de 18,000 reportes de solicitud de verificación que la ciudadanía hizo a Locatel y 911, se han atendido un número muy importante de los mismos para ser catalogados, como lo instruyó el jefe de gobierno, verde habitables, amarillo con requerimiento de reparaciones y rojo no habilitables. Para ello, el Centro Nacional de Prevención de Desastres capacitó en evaluación de estructuras también a un número muy importante de estudiantes de arquitectura e ingeniería con el fin de apoyar a la SEDUBI de esta ciudad para determinar el riesgo. Se sigue en este proceso. Paralelo a estos trabajos fue fundamental la reactivación de las líneas vitales. La Comisión Federal de Electricidad restableció al 100% a lo más de 1.800.000 usuarios afectados sin energía eléctrica con la activación de 2.800 técnicos y apoyó con 32 plantas de emergencia, principalmente a hospitales, y 54 torres de iluminación en los lugares de colapso, lo que permitió a los equipos de rescate trabajar las 24 horas del día. La Conagua reparó 3 acueductos y 26 fugas mayores, reactivando el suministro. Distribuyó viajes de pipas de agua potable, aportó 23 torres de iluminación adicionales y 2 plantas potabilizadoras de agua. De igual manera, las dependencias del Gobierno de la República han sumado todas sus capacidades humanas, técnicas, materiales y administrativas para apoyar a los afectados del sismo en coordinación con la Ciudad de México. El sector privado, de manera inmediata, sumó toda su energía en coordinación con el Gobierno, dotando de víveres, maquinaria, herramientas, transporte, comunicaciones, logística y equipo especializado. El Gobierno de la capital del país solicitó en tiempo y forma la declaratoria de desastre, para lo cual se instaló el Comité de Evaluación de Daños, que tiene hasta el 18 de octubre para presentar los resultados de dicha evaluación. El secretario de Gobernación instruyó a la Dirección General de Gestión de Riesgos para atender puntualmente las solicitudes que tenga bien presentar los subcomités ya constituidos. Señor presidente, hoy más que nunca la solidaridad del pueblo de México despertó un ánimo de unidad alrededor de las familias afectadas. Sin el apoyo comprometido de toda la sociedad que en su conjunto no hubiéramos alzado la mano como signo de un solo pueblo. El sentimiento nos unió y nos debe fortalecer para siempre. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Luis Felipe Puente. Escucharíamos, señor presidente, señor jefe de gobierno, al secretario José Narro Robles. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos, señor presidente, señor jefe de gobierno, señoras, señores servidores públicos,
señoras y señores. En el informe breve que presentaré a continuación está contenido el trabajo de todas las instituciones del sector, ahí están señaladas, federales, de la propia Ciudad de México y, por supuesto, de nuestras Fuerzas Armadas y de Petróleos Mexicanos, junto con el ISSSTE, el IMSS y la Secretaría de Salud Federal. Son 5 láminas las que vamos a ver, el tamaño de la respuesta que se dio a esta enorme contingencia, la fortaleza de la infraestructura, el tema de vigilancia, prevención y control de enfermedades, que ha sido una preocupación permanente, las medidas para la reconstrucción y la recuperación y el compromiso de hacer frente al reto. En cuanto a la respuesta inmediata y la capacidad que se tuvo, debo decir que los protocolos de reconversión hospitalaria que tenemos diseñados funcionaron extraordinariamente bien, que tuvimos la capacidad en todo el sistema de liberar cerca de 3,000 camas para la atención de la emergencia por si se hubiera requerido. Afortunadamente no fue el caso. Y no solo de las camas de hospital, sino también de todos los servicios auxiliares, servicios de imágenes médicas, de laboratorio clínico y, por supuesto, de otros servicios complementarios. Hasta el día de ayer, la sumatoria de las acciones realizadas nos señalan que se han dado más de 53,000 atenciones a la población. Ahí se desglosan los 3 grandes capítulos: 20,000, casi 21,000 consultas médicas, 27,500 atenciones psicológicas y 4,700 atenciones de urgencia y hospitalizaciones. Debo decir que de casi 1 millar de personas que estuvieron en algún momento hospitalizadas, a la fecha tenemos 115 pacientes que permanecen en nuestras unidades. Ha habido, y me da mucho orgullo, señor presidente, señalarlo, una extraordinaria coordinación entre las instituciones y no solo en el sector público, no solo entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la ciudad, también con el sector privado y con el sector social. Y se ha cumplido la instrucción que usted nos dio desde el primer momento de que todas las personas que han necesitado la atención la reciban sin importar si son derechohabientes o no, y darle, por supuesto, prioridad a la vida y a la atención necesaria que se debe impartir. Un motivo de enorme orgullo también ha sido la resistencia de nuestras unidades de atención médica. A diferencia de los sismos de 1985, donde se perdieron varias miles de camas de hospital y varios de nuestros hospitales colapsaron prácticamente en su totalidad, probablemente en el Valle de México más de 5,000 camas de hospital perdidas. Este no ha sido el caso en esta ocasión. Tenemos 3 hospitales con daños importantes que, sin embargo, no afectan en principio la estructura. Alguno de ellos está en proceso de estudio completo, pero van a requerir una rehabilitación integral. A lo largo de este mes, uno de ellos estará en funcionamiento y 2 más sí van a necesitar un periodo mucho más largo, probablemente 1 año calendario. Una clínica de medicina familiar, una torre de consulta externa que han sido desalojadas y daños relativamente importantes en otras 17 unidades que, sin embargo, eso no impide la operación ni representa un riesgo estructural para los pacientes y sus familias o para los trabajadores de la salud. Cerca del 98% de las unidades del sector funcionan y hemos podido desplegar una gran capacidad para atender a la población el día de la emergencia y días subsecuentes, con unidades fijas o con unidades móviles, más de 700 de ellas, con más de 25,000 médicos, paramédicos y enfermeras y con cerca de 13,000 personas que han apoyado a las brigadas de múltiples maneras. Se puede decir, sin lugar a duda, que se cuenta en la Ciudad de México con la infraestructura y los recursos humanos necesarios para hacer frente a una contingencia de la magnitud que nos afectó.
Hemos desarrollado acciones de prevención y de protección de riesgos sanitarios en las 16 delegaciones de la ciudad. Cerca de 175,000 casas han sido visitadas por brigadas de la Ciudad de México y también de la Secretaría de Salud en el nivel federal, además de que se ha tenido presencia y actividades de cloración de agua o de combate a fauna nociva en más de 128 albergues, centros de acopio y zonas afectadas. Y podemos decir con mucha satisfacción, pero sin confiarnos, que hasta el momento no se han presentado brotes epidémicos como es frecuente en casos y en eventos de esta naturaleza. ¿Cuáles son las medidas para la reconstrucción y la recuperación de la infraestructura afectada? 1. Continuar con la atención médica a los pacientes hospitalizados hasta conseguir su recuperación. Mi reconocimiento al sector privado que ha tomado el compromiso de atender de principio y hasta el fin a los pacientes que han sido por varios cientos recibidos en esas unidades del sector privado. Igualmente a las instituciones del sector social, por supuesto. Atenderemos las necesidades de rehabilitación de la totalidad de las unidades de atención médica que resultaron afectadas, como usted lo indicó. El monto de los costos todavía está en proceso de estimación porque en algunos de los casos tenemos que concluir con instituciones de investigación y de educación superior como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, que nos están ayudando para ver si existen en algunos de los casos daños estructurales. Las brigadas de atención psicológica y el propio Instituto Nacional de Psiquiatría seguirán prestando sus servicios y aquí yo quiero reconocer el trabajo en el Instituto de Psiquiatría para atender a los familiares de los niños de la escuela Repsamen que desafortunadamente resultaron afectados y gravemente perdiendo la vida incluso algunos de ellos. Las medidas de prevención de enfermedades y de protección contra riesgos sanitarios serán fortalecidas y nuestra coordinación continuará tal como la hemos iniciado. Termino simplemente diciendo, establecemos el compromiso de hacer frente al reto. Su gobierno, señor presidente, en coordinación con las estructuras dirigidas por el jefe de gobierno de la ciudad, han hecho frente a la emergencia, pero seguiremos trabajando de manera conjunta y aquí finalmente un reconocimiento a los miles y miles de trabajadores de la salud que han hecho un esfuerzo extraordinario a lo largo de todos estos días y en particular en las primeras horas, en los primeros días de esta contingencia. Eso es lo que desde el sector tenemos que informarle a usted, presidente. Señor presidente, señor jefe de gobierno, otro de los sectores que ha sufrido afectaciones relevantes tanto en el sismo como en el reto que implica el restablecimiento de la normalidad es el sector educativo. Y el secretario, el maestro Aurelio Nuño Mayer, nos haría una presentación al respecto, si ustedes estuvieran de acuerdo. Con su permiso, señor presidente, muy buenas tardes a todas y a todos, señor jefe de gobierno. Primero, voy a dividir en dos muy rápido la presentación. Primero es sobre el proceso del regreso a clases y después el reporte y la estimación de daños que tenemos. Primero, decir que respecto al regreso a clases, tomamos la decisión de hacer un regreso a clases que implica revisar todas las escuelas y solo permitir el regreso de las que tienen un dictamen de seguridad estructural. Esto lo hemos hecho así, primero respetando la norma y la ley, que es lo que nos marca, y segundo porque estamos convencidos de que la prioridad es la seguridad de los niños y de las niñas, así como la tranquilidad de las familias, y la manera de garantizarlo, aunque sea un regreso a clases más pausado, es haciendo esta revisión escuela por escuela y únicamente permitiendo el regreso a quienes tienen este dictamen de seguridad estructural. En ese respecto, agradecer mucho al señor jefe de gobierno y a todo su equipo, porque esto ha sido un trabajo conjunto.
Son ellos quienes nos ayudan a coordinar las revisiones que hacen los directores responsables de obra que están acreditados por SEDUBI, y esto se ha podido lograr, señor presidente, con una gran coordinación entre ambas instancias, y aquí reitero mi reconocimiento al jefe de gobierno. Sobre las cifras, iniciamos este proceso de regreso a clases el domingo de la semana pasada, es decir, llevamos 10 días. Desde el inicio dijimos que este era un proceso que nos iba a llevar 3 semanas. Estamos justamente a la mitad de este proceso con este miércoles, que hoy daremos por la tarde las cifras. Desde aquel domingo, todas las tardes informamos cuáles son las escuelas que ya se han revisado y que ya cuentan con ese dictamen de seguridad estructural y que por lo tanto pueden iniciar clases al día siguiente. ¿Cuáles son las cifras? En la parte de abajo de la pantalla se ven las cifras agregadas. Estamos hablando de un total de todos los niveles educativos, desde preescolar hasta universidad, de un total de 4.675 escuelas que ya han sido revisadas y que tienen ese dictamen de seguridad estructural. Eso equivale al 48% de todas las escuelas o planteles educativos desde el preescolar hasta el nivel universitario. Esto equivale a una matrícula de 1.3 millones de estudiantes que ya está de regreso en las clases, en las escuelas. Equivale también al 48% de la matrícula total desde la educación preescolar hasta la universitaria, incluyendo tanto la pública como la particular. Aquí pueden ver desglosado por rangos. En educación básica es 49% de las escuelas y 51% de la matrícula, es ya 830,000 niños que han regresado a clases. En el caso de media superior es 52% de las escuelas y 42% de la matrícula, equivalente a 200,000 jóvenes, y en educación superior es el 43% de las escuelas y el 55% de la matrícula, equivalente a 260,000 jóvenes. Como lo dijimos, esto va a llevar 3 semanas. Nos sentimos contentos porque estamos justo a la mitad y, como puede ver, es la mitad de la matrícula la que ya ha regresado. Así es que si logramos mantener este ritmo, en 10 días más estaremos cumpliendo con haber revisado la totalidad de las escuelas con directores responsables de obra, que encabeza y nos ha hecho este proceso, y agradecemos una vez más al jefe de gobierno. Y obviamente, bueno, pues ya estarán operando todas las escuelas en 10 días más que tienen esta condición, y las escuelas que estarán en reparación reubicaremos a los niños y a los jóvenes, ya sea en otros planteles que sí tengan esta condición o en aulas temporales. Y con esto paso a la siguiente lámina, que es donde tenemos el diagnóstico de los daños. Todavía estamos haciendo algunos ajustes, pero prácticamente le diría, señor presidente, que este es ya un diagnóstico muy cercano a cuáles son las cifras finales. Esto equivale al total, lo puede ver en el extremo derecho de la pantalla, de 978 escuelas que tienen algún tipo de daño. Esto equivale al 10% del total de las escuelas de la Ciudad de México, de todos los grados, que son un poco más de 9.500 escuelas, desde el preescolar hasta educación superior. Pero cuando los desglosamos vemos que afortunadamente únicamente son 7 las escuelas que requieren reconstrucción total. Esto es el 0.01 más o menos, 0.2% del total de las escuelas. Después tenemos 342 que son escuelas que requieren una reconstrucción parcial, y la mayoría, 629, que son daños menores. ¿Qué significa daños menores? Que no tienen daño estructural, pero que tienen daños como vidrios rotos, puertas vencidas, que se tenga que resanar, pintar, etcétera. El costo aproximado es de alrededor de los 1.500 millones de pesos, sobre estimaciones promedio de lo que costaría la reconstrucción total de 7 escuelas, la parcial de 342 y el apoyo a 629 escuelas que, si bien no van a requerir una intervención ni de reconstrucción parcial ni total, sí requieren un apoyo importante para que puedan volver a estar en un perfecto estado para operar. Es cuanto, señor presidente. Señor presidente, señor jefe de gobierno, en todos los siniestros que nos han venido afectando, el papel asegurador mexicano ha jugado un papel muy relevante. Los ha jugado como actor fundamental
en el aseguramiento de la infraestructura pública, pero lo ha jugado también en el aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles en manos del sector privado. Ha venido aumentando de manera muy importante la cultura previsional en lo financiero público y la cultura previsional también en lo privado. Ya en el caso de algunos de los desastres climáticos han empezado a haber desembolsos importantes, en otros, notablemente en la Ciudad de México, empieza el proceso de ajuste. Hemos platicado con la AMIS sobre la pertinencia de que semanalmente demos avances. Es posible que estemos listos para hacerlo ya tan temprano como la semana que entra y actualizarlo cada miércoles para que se pueda ir viendo cómo avanza el proceso de pago de las diferentes pólizas y riesgos. Pero sentíamos importante hoy, en presencia tanto de usted como del jefe de la Ciudad de México, que el sector asegurador nos hiciera algún pequeño informe en términos primero y para una póliza de seguros. Para esos efectos le pedíamos a Manuel Escobedo, presidente del AMIS, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, si ustedes están de acuerdo, nos hicieron un pequeño reporte. Honorable señor presidente, honorable jefe de gobierno de la Ciudad de México, distinguidos señores secretarios y servidores públicos, miembros del presidium. Los aseguradores estamos listos para contribuir a la reconstrucción de nuestro país y así lo estamos haciendo. Pueden tener ustedes la seguridad y tranquilidad de que México cuenta con un sector asegurador sólido, con las reservas, el capital, solvencia y el reaseguro necesario, así como la vocación de servicio para contribuir a que las familias, las empresas y las instituciones afectadas recuperen su estabilidad. Ante catástrofes como las ocurridas recientemente, el seguro demostrará una vez más su importancia social y económica. Nuestra industria de seguros ha concentrado sus recursos técnicos y financieros en brindar la mejor atención, asesoría y apoyo a nuestros asegurados afectados por los sismos. Desde el primer día activamos nuestro plan de atención de catástrofes con el fin de atender las solicitudes de indemnización de nuestros asegurados. Activamos un número 01800 e instalamos módulos de orientación para brindar asesoría oportuna a quienes tengan dudas sobre cómo presentar una solicitud de indemnización y además realizamos una campaña de información intensa en medios masivos con la ayuda y colaboración de la Secretaría de Gobernación para orientar a nuestros asegurados sobre cómo solicitar su indemnización y a dónde acudir. Diversas compañías aseguradoras están enviando caravanas de ayuda para damnificados en Oaxaca y otras ciudades con víveres, medicamentos, casas de campaña, colchonetas y toldos. También mediante sus fundaciones se están recabando donaciones para apoyar a la población afectada y sin duda participaremos en el fideicomiso Fuerza México. Algunas compañías aseguradoras están otorgando a sus asegurados el beneficio de exención en el pago deducible en seguro de autos, así como anticipos en la indemnización en el seguro de vivienda. En coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hemos trabajado muy de cerca para encontrar mecanismos con el objetivo de acelerar las indemnizaciones a nuestros asegurados y otorgarles todas las facilidades posibles al realizar sus trámites. Con la Secretaría de Hacienda y con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas coordinamos un mecanismo que dota de liquidez a las aseguradoras para que realicen anticipos de siniestros por cuenta de las reaseguradoras. En cuanto a las disposiciones en materia de prevención del lavado de dinero, se han simplificado los requisitos en proceso de verificación de la identidad de nuestros asegurados en operaciones con prima anual menor a $2,500, también con el proceso de agilizar lo más posible las indemnizaciones. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas elaboró un listado de los ajustadores registrados con cédula para realizar el trabajo de ajuste de los seguros de daños, misma que puso a disposición de nuestra asociación para implementar un despliegue eficaz para la evaluación de daños.
Con Conducef sumamos acciones para asesorar a la población que llama a los números 01800 de atención y que acude a los módulos de atención que esta comisión instaló en sus distintas delegaciones. Además, la Conducef nos envía los casos que recibe para atención inmediata de los asegurados, de las aseguradoras. A nombre de AMIS, les agradezco a todos ellos el trabajo que hemos desarrollado y su atención a nuestras inquietudes. Hasta el día de ayer se han atendido 10.658 solicitudes de indemnizaciones por los sismos, de las cuales 8.617 se deben al sismo del día 19 de septiembre. Se realizarán cortes quincenales de avance de solicitudes, evaluación de daños y pagos de siniestros. Estos se comunicarán a la ciudadanía y a las autoridades. La industria de seguros cuenta con reservas de más de 1 millón de millones de pesos, dígase 1 billón de pesos, que garantizan el cumplimiento de todas sus obligaciones. Nuestro nivel de recursos de capital duplica el requerimiento regulatorio de capital de solvencia y contamos también con el respaldo de las reaseguradoras, tanto nacionales como internacionales. Si bien los siniestros afectan a alrededor de 41 aseguradoras en México, la realidad es que contribuirán en el esfuerzo de indemnización cientos de instituciones de seguros alrededor del mundo. El sector asegurador mexicano ha demostrado ante muchas catástrofes su solidez financiera y capacidad de respuesta, y esta no será la excepción. Una vez más, el seguro demostrará su importancia social y económica. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente y señor jefe de la ciudad. Este mecanismo de acompañamiento del seguro para hacer frente a una parte muy importante de los daños patrimoniales, de los daños de vida y de los daños a los bienes muebles, en mucho ayudará a la solventación, a la reactivación de la actividad económica y en mucho a dejar claramente acreditada la valía del seguro como un mecanismo de previsión. Y debieran estar absolutamente ciertos de que hay la suficiencia financiera y se harán las modificaciones normativas para que no solamente los ajustes, sino los desembolsos se puedan dar en adecuadas condiciones. Anticipábamos, señor presidente, en la siguiente lámina, que estamos empezando a movernos de la atención a la emergencia, en donde sigue habiendo precedencia y pendientes, a empezar el proceso de reconstrucción. Eso implica, desde el punto de vista del Fonden y de los recursos presupuestales, que nos estamos empezando a mover del fondo de contingencia a empezar a dar los apoyos parciales inmediatos que permiten empezar el proceso de reconstrucción. Y estamos empezando a diseñar instrumentos de apoyo desde diferentes instancias del Gobierno de la ciudad y del Gobierno federal para acompañar en la circunstancia específica de quienes fueron afectados en su vivienda en la ciudad. Conforme a la primera parte, a los daños que requieren apoyo inmediato, el día de ayer se autorizaron apoyos parciales inmediatos, esto es, se le dio techo de gasto a las dependencias hasta por 670 millones de pesos. De estos, poco más de 200 corresponden a la Ciudad de México y 460 corresponden a la Federación. Destacan dentro de ellos la autorización de gasto para empezar el proceso de reconstrucción en el área educativa. El día de ayer se autorizó un primer techo de gasto de 372 millones de pesos que permitirá darle suficiencia y empezar ya a erogar lo que en materia educativa se ocupa para efectos de la reconstrucción. Y esto pone ya de relieve cómo empezamos ya a movernos de emergencia a reconstrucción. Y en la misma o en el mismo tenor hemos venido identificando posibilidades desde la banca de desarrollo, las instituciones de vivienda de la Federación, con el liderazgo y la creatividad de la ciudad que quisiéramos reconocer. El secretario de Finanzas ha diseñado junto con las diferentes instancias federales mecanismos de intervención novedosos que recogen formas de acompañamiento a quienes tuvieron afectaciones que no habíamos desplegado en otras circunstancias y que hoy la coordinación con la ciudad y las instancias financieras del Gobierno federal nos lo permiten. Se habrán de poner o se habrá de trabajar en 4 vertientes importantes, entre otras propias del Fonden.
Todos estos serán mecanismos distintos de los del Fonden, que no contemplaba estas mecánicas de participación. Junto con la ciudad, Banobras y la Sociedad Hipotecaria Federal, habremos de diseñar un crédito hipotecario para que hasta por cierto monto, en principio 2 millones de pesos, quien fue afectado en su vivienda pueda acercarse a este mecanismo de apoyo con cargo al cual podrá acceder a un crédito sin tener que pagar el capital y honrando solamente los intereses. De la misma manera, se está diseñando entre la ciudad y Sociedad Hipotecaria Federal un crédito para aquellos edificios que requieran una reparación estructural, edificios que puedan mantenerse en pie, pero que necesiten de algún reforzamiento en su reestructura, una reestructuración. Para ellos se diseñará también un mecanismo de crédito, en principio hasta 20 millones de pesos y por hasta 20 años, con cargo al cual quien se beneficie de este programa, quien tuvo su edificio afectado por cuanto a la necesidad de darle una reparación estructural se refiere, pueda honrar solamente los intereses y este mecanismo de apoyo le permita hacerle frente al pago de capital. Implicará el proceso de vivienda, la reconstrucción en aquellos edificios que no podrán mantenerse ya como tales, que tendrán o que cayeron en el sismo o que tendrán que ser reconstruidos. Para ello se está diseñando con la hipotecaria federal un mecanismo de crédito de largo plazo en condiciones preferenciales que permitirá apoyar este esfuerzo de reconstrucción. La suma de los 6 rubros permitirá desplazar en crédito en esta primera etapa poco más de 6,000 millones de pesos, apalancado en un apoyo del Gobierno de la Ciudad de México cercano a los 900 millones de pesos. Encima y en adición a este mecanismo de apoyo, el Infonavit y el Foviste han desplegado y anunciado una serie de importantes medidas de apoyo para sus derechohabientes que usted conoce y de las que se dará cuenta más adelante, para todos aquellos que siendo derechohabientes de una u otra institución hayan sufrido alguna afectación. Van desde apoyo de liquidez hasta la posibilidad de una segunda hipoteca, pasando por apoyos incluso en la renta, que han permitido a las dos instituciones estar a la altura de los retos que sus derechohabientes tienen en la ciudad y en su conjunto estas medidas permiten consolidar el tránsito de la emergencia a la reconstrucción. Señor presidente, esto sería cuanto en términos de lo que quisiéramos reportarle y estaríamos muy atentos a escuchar la intervención del doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de Gobierno de la Ciudad de México y además presidente de la CONAGO, y estar atentos asimismo a su mensaje y sus instrucciones. Señor jefe de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor presidente de la República, a todo el gabinete del Gobierno federal. Muy buenas tardes a los representantes de la sociedad civil, de las diferentes instituciones de México que hoy nos acompañan, a todos mis compañeros de gabinete del Gobierno de la Ciudad de México. Primero quiero agradecer y reiterar nuestro reconocimiento una vez más en el momento más difícil de la emergencia, en el momento más complicado, apareció y se hizo presente la Fuerza de México a través de las Fuerzas Armadas. Así que todo mi reconocimiento a la Marina y al Ejército por el apoyo que han dado a la Ciudad de México. Estamos verdaderamente muy reconocidos, no solamente en el Gobierno, sino por supuesto en la sociedad que ha recibido tanto apoyo de ustedes. Muchas gracias a las Fuerzas Armadas. De la misma manera quiero agradecer a la Secretaría de Gobernación porque fue fundamental en los primeros momentos de coordinación poder tener diálogo con Protección Civil Federal, que ha sido hasta el día de hoy, sigue siendo una línea de comunicación permanente. Se han estrechado mucho los lazos de colaboración y además creo que hemos podido aprender también, porque de estas experiencias se aprende y se sacan resultados muy benéficos. Creo que nuestros protocolos, los protocolos que hemos venido trabajando van a tener adiciones, van a tener
mejoras sustanciales en nuestros procesos de comunicación. De la misma manera, la Policía Federal hizo un trabajo de emergencia muy oportuno. Este sismo, el sismo del pasado 19 de septiembre, como todos hemos escuchado de los expertos, es un sismo que ha sido varias veces de mayor aceleración que el sismo de 1900. Detonó la cercanía con la Ciudad de México y, por supuesto, la aceleración fue varias veces superior al de 85. Sin embargo, le puedo decir, señor presidente, que la Ciudad de México en su afectación está más o menos abajo del 1%, digamos, en su afectación inmobiliaria. No obstante, también que ha aumentado en más de 12 millones de metros cuadrados el número de obras. Quiere decir que el fortalecimiento normativo ha sido sustancial y está dejando buenos resultados. De la misma manera, hoy, a diferencia de este sismo, como ya lo señalaba el doctor Narro, tenemos la cifra muy lamentable de 228 personas que pierden la vida, pero no es nada comparable con los miles de afectados que se tuvo en aquella ocasión. Tuvimos aproximadamente en el registro de la Ciudad de México 800 lesionados. Teníamos exceso de oferta de hospitales para poder recibir y para poder actuar. Nuestro reconocimiento también a los hospitales privados que de inmediato pusieron a disposición camas, así como a todo el sector salud. Hoy hay una consecuencia muy importante que se puede advertir, que es no tenemos riesgo sanitario en la ciudad. Ese fue un control muy importante que se hizo con el doctor Narro, con las áreas propias de salud del gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México. Y hoy hemos dado cuenta de aplicación de vacunas, de toxoide tetánico, de aplicación de vacunas de rotavirus, de aplicación de vacunas para hepatitis, y eso nos ha mantenido perfectamente aislados de un riesgo sanitario en la ciudad. Mi reconocimiento, señor presidente, a todo el apoyo que recibimos inmediato de la CFE, de Conagua, que debo decir, trabajaron sin descanso 24 horas al día, y eso ha permitido que la Ciudad de México en las primeras horas recuperara 60% y en la primera semana tuviéramos casi el 90% restablecido el sistema eléctrico de la propia ciudad. De la misma manera, Conagua, en donde pudimos recuperar 3 acueductos, 2 que son compartidos y uno que es directamente responsabilidad de la Ciudad de México. En la tarea de la SEP, ya lo hemos visto aquí, es un trabajo coordinado, es un trabajo donde reconozco la participación desde luego del secretario y de Luis Ignacio, que ha estado permanentemente en comunicación también con el secretario de Educación de la Ciudad de México, y llevamos una recuperación consistente. Hoy podemos estar seguros de que día con día se van a ir agregando escuelas en recuperación a clases. No estamos esperando a reparar escuelas, sino sabemos que se van a ir incorporando en el día a día. Se han podido instrumentar tareas muy importantes con el Infonavit, con el Foviste, con las instrucciones de usted. Estamos encontrando mecanismos de apoyo a derechohabientes que en varias líneas de acción, en el Infonavit acabamos de presentar más de 10 líneas de acción que estarán consistentemente apoyando en las tareas de la reestructuración de la Ciudad de México, pero de la misma manera en Infonavit. Y para aquellos inmuebles que tienen un daño mayor, un daño que requiere una reestructuración o bien que va a requerir demolición y de nuevo construcción, se está trabajando con la hipotecaria federal. Es un instrumento de bono cupón cero, en donde verdaderamente el avance me parece que es sustancial y que además puede ser también benéfico para las demás entidades. Estamos en una reconstrucción de inmuebles, en una reconstrucción económica y también en una reconstrucción de las familias, señor presidente, porque el sistema DIF está captando a niños y niñas que han quedado huérfanos o que han quedado con una afectación parcial familiar, así como a muchas mujeres
que ahora han pasado a ser jefas de familia por la pérdida de quienes eran los sostenes familiares. Entonces, tenemos reestructuración de inmuebles, reestructuración económica y reestructuración familiar. En la Ciudad de México echamos a andar a partir del día de ayer un comité científico con las instituciones de mayor prestigio de todo el país, con instituciones, institutos, colegios, que van a estar ayudando a la ciudad en todo este proceso de reestructuración y, por supuesto, de consolidación de buenas prácticas. Con todos ellos estaremos colocados en esta línea de acción. Hoy tuve una reunión con Naciones Unidas, con las diversas unidades de Naciones Unidas, y de la misma manera se van a sumar en beneficio de la ciudad para muchas de las tareas. Mi reconocimiento también al sector privado, porque hemos recibido apoyo de la ADI, de Canadevi, de la Cámara de la Industria de la Construcción, de la Asociación Mexicana de Bancos, de AMIS, de todas las instituciones. Con la Secretaría de Hacienda se ha podido construir este mecanismo que hablábamos hipotecario, que es muy importante, que ha referido el secretario, a quien le reconocemos y le agradecemos por este apoyo, lo mismo que con DUCEF, que ha sido un mecanismo ágil para poder apoyar a las familias que más lo requieren. Sin embargo, señor, sí necesitamos hacer un esfuerzo muy importante. Yo quiero decirle que en este momento de urgencia, de emergencia, se ha trabajado con un mecanismo institucional, un mecanismo legal, que es el FONDEM. La Ciudad de México ha concluido ya con su proceso de registro en tiempo y forma. Estamos esperando ahora la respuesta. Yo quiero solicitarle atentamente, y también en nombre de mis compañeros y compañeras jefes delegacionales, porque el mecanismo de respuesta inmediata, que tenemos que activar, que son apoyos parciales inmediatos, requerimos echarlo a andar. Es muy importante que la Ciudad de México se vea pues como es una ciudad que tiene un contexto en algunas zonas rurales, pero en otras partes de alta infraestructura. Y estos apoyos inmediatos, parciales, en sus reglas de operación no distinguen, y me parece que dada la emergencia de la Ciudad de México, nosotros queremos darle una respuesta inmediata a la ciudadanía, porque este mecanismo está diseñado para eso, para dar una respuesta inmediata. Hemos cumplido con la parte que nos toca como ciudad, las delegaciones también han cumplido con la parte que les toca para hacer el censo. SEDATU ha trabajado intensamente, me consta que hicieron un censo respetuosamente, señor presidente. Y una solicitud final, si pudiéramos tener alguna disposición quizá de carácter general que pudiera permitirnos ahorrar o obviar algunos de los trámites o flexibilizar algunas de las reglas de operación que a veces vuelven muy complicados ciertos trámites que hay que realizar y que en una situación de normalidad pues no tiene mayor complicación, ya sabemos los tiempos que llevan, pero en una situación de emergencia y ahora de urgencia como lo estamos viviendo todavía, me parece que sería muy benéfico para todos nosotros que pudiéramos contar con una disposición de carácter general que usted pudiera tener a bien expedir, en donde obviáramos algunos de esos trámites o flexibilizáramos las reglas de operación para su aplicación. Y quiero también, en nombre de la CONAGO, señor presidente, agradecer todo el apoyo que se lo han expresado directamente los señores gobernadores, pero que en el consenso de CONAGO tengo hoy también la encomienda de hacer este reconocimiento por la ayuda que ha llegado a todos los estados. Todos seguimos solidarios, es un solo México, es una sola población, es una sola nación y todos tenemos que sumar esfuerzos. Así que yo quiero reconocer toda esta participación que hemos tenido de las diferentes instancias federales, han sido fundamentales. Creo que hoy hemos ganado en aprendizaje, en fortalecimiento y fortaleza de la propia ciudad, pero también estoy seguro del país. Así que le agradezco mucho la oportunidad de poder tener este diálogo con su gabinete. Muchas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. Señor presidente, estaríamos muy atentos a su mensaje. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor secretario, señor jefe de gobierno de la Ciudad de México, apreciados integrantes del Gabinete del Gobierno de la República. Agradezco la presencia aquí de distintos organismos del sector privado que sin duda serán claves o son claves para el proceso de reconstrucción que estamos iniciando. La Asociación Mexicana de Bancos, la Asociación de Instituciones de Seguros y la propia Cámara de Construcción de Vivienda. Agradezco realmente su participación en todo este esfuerzo conjunto al que estamos convocados para emprender la tarea de reconstrucción. Creo que es un espacio que, además lo quiero subrayar, las cifras que aquí se han compartido sobre los daños y afectaciones, algunas fueron en el ámbito nacional, particularmente las del sector salud, y otras, como las del ámbito educativo, fueron estrictamente de la Ciudad de México. Pero son cifras que dejan ver la magnitud y el impacto y las consecuencias de los sismos que se resintieron el 7 de septiembre y el 19 de septiembre. Sin dejar de mencionar, además, otras afectaciones, consecuencias, por ejemplo, como el huracán Lidia, la tormenta tropical Lidia, que también dejó importantes daños, especialmente en el estado de Baja California Sur. El balance a todo esto pues es crítico, es lamentable, y creo que de manera reiterada hemos expresado la solidaridad de México, del Gobierno de la República, y estoy seguro que hablo también en nombre de los gobiernos locales de la Ciudad de México y los gobiernos estatales, todos solidarizados con las familias que lamentablemente perdieron a un ser querido, y que en el balance de fallecimientos pues no es menor la cifra. 470 personas perdieron la vida, 228 solamente en la Ciudad de México y en otras entidades federativas afectadas por estos sismos. Como aquí hemos podido recoger en las presentaciones que se han hecho, la tarea a la que estamos hoy convocados, en la que además estamos coordinados, y aquí se ha dejado puntual testimonio de algo que vale la pena destacar, es la estrecha coordinación que hay entre el Gobierno de la República con los gobiernos locales, el de la Ciudad de México y el de los gobiernos estatales en las entidades afectadas. Una coordinación que nos está permitiendo potenciar y ampliar la capacidad de respuesta que tengamos para las familias damnificadas. Yo podría apuntar que la ruta que nos hemos trazado para dar atención a esta emergencia se podría ilustrar o se podría sintetizar en lo que yo he llamado las 3 R's. La del resguardo, que sería la primera R, que tiene que ver fundamentalmente con dar atención a la emergencia, con asegurar albergue, con asegurar alimentación y atención médica a la población damnificada. En algunas entidades esta tarea se continúa porque hay familias damnificadas que no tienen todavía a dónde regresar porque sus hogares quedaron destruidos. Y hoy hay albergues, instalaciones que están siendo atendidas de manera muy particular por nuestras Fuerzas Armadas, tanto por Ejército, por Marina, que se mantienen en esta atención a la emergencia, y me adhiero a este reconocimiento que estoy seguro no solo el Gobierno, sino la sociedad en su conjunto hacia nuestras Fuerzas Armadas, porque han sido los primeros en actuar del lado también de miles de otros servidores públicos, de todos los órdenes de gobierno, que codo con codo y con la propia sociedad civil hemos trabajado, se han venido trabajando en apoyar a la población damnificada. Repito, en esta tarea de resguardo mantenemos la atención, esta primaria, que es la de garantizar resguardo, albergue y atención médica, y al mismo tiempo estamos pasando ya a la segunda etapa, que yo llamaría, sería la de registro, a la que convocamos desde que ocurrió este sismo, el primer sismo. Estamos casi a un mes de que se cumpla, casi a 3 días, perdonen ustedes, de que se cumpla un mes del primer sismo del 7 de septiembre. A 3 días de que se cumpla un mes justamente de este primer impacto. En este segundo orden,
que es el registro, que significa el censo de daños y afectaciones. Podemos decir que hemos concluido ya las que tienen que ver con Chiapas y Oaxaca, dejando abierta todavía la posibilidad de que haya eventualmente la adición de algunas viviendas que no obstante el gran despliegue que se hizo para asegurar tener un censo de manera rápida y oportuna, pudiera haber quedado alguna vivienda no censada o pudiera tratarse también de una vivienda que después de las varias réplicas que en esta zona se han tenido de Chiapas y Oaxaca, más de 5,000 réplicas, de otro sismo registrado de menor escala el 23 de septiembre, provocó algunas otras afectaciones que por supuesto estamos abriendo espacio a que esas viviendas que resultaron dañadas también estén inscritas en este censo de daños que nos permitirá realmente brindar la atención a quienes realmente lo necesitan. Entonces ha sido la tarea del resguardo, la del registro y vamos ahora a la de la reconstrucción. Y eso habla por las entidades donde prácticamente estos censos han concluido y muy específicamente en la Ciudad de México. Como lo hemos escuchado del propio jefe de gobierno de la Ciudad de México, la tarea de búsqueda, de rescate, prácticamente se ha agotado, se ha concluido. Las personas que se buscaba o se querían encontrar debajo de los escombros, se ha cumplido con esa misión. Los familiares de las personas que estaban debajo de los escombros han recibido ya lamentablemente a sus seres queridos que perdieron la vida, les han sido entregados y en consecuencia podemos decir que se ha agotado ya la tarea de búsqueda y rescate debajo de las edificaciones que resultaron siniestradas y que se derrumbaron. Y eso nos lleva a este proceso en el que ya estamos inmersos, en el que ya estamos coordinados, que es el de la reconstrucción, el del registro, que es el concluir los censos correspondientes, señor jefe de gobierno, que se han venido realizando, no solo a los edificios siniestrados, sino a zonas de la Ciudad de México en donde hubo efectos a varias viviendas en distintas magnitudes. Y al mismo tiempo entrando ya a la fase de reconstrucción, para lo cual se han definido distintos mecanismos de apoyo y de ayuda. Y permítame en este encuentro que si bien está convocado para ocuparnos centralmente de la atención que hacemos a la Ciudad de México, permítaseme hacer un balance a los varios mecanismos de apoyo que el Fondo para Desastres prevé y que hemos identificado y que hemos incluso ampliado y potenciado la capacidad de respuesta que tiene el propio fondo, que también he señalado, tiene un límite, tiene recursos o un límite a los recursos que están previstos en este Fondo para Atención a este Desastre, que prevé y que tiene además incorporados el apoyo de seguros contratados para cuando enfrentamos desastres, pero todos ellos, al final de cuentas, nos establecen un límite y un margen. Y por eso es que es de agradecerse también que desde el sector privado haya habido distintas iniciativas para recaudar, para sumar recursos a todo este proceso de reconstrucción. Para las entidades afectadas, como di cuenta a principios de esta semana, hemos querido establecer un mecanismo abierto y transparente y también de participación de las familias afectadas, porque es empoderar, al final de cuentas, a las familias afectadas en el proceso de reconstrucción, que sean ellas quienes, con los apoyos económicos que estén recibiendo, con el acceso que se les da de manera preferencial a líneas de crédito distintos y diversos, puedan ellos ser parte de este proceso de reconstrucción y definir la forma, cómo y de qué manera aplican estos apoyos de los que hoy están siendo beneficiados. Para las entidades afectadas
e incluso para la propia Ciudad de México hemos definido un mecanismo idéntico en cuanto a la aportación que habremos de hacer desde el Gobierno de la República y desde el Fonden. En las entidades de Chiapas y Oaxaca hemos logrado fortalecer este mecanismo con la aportación que los propios gobiernos estatales han hecho para ampliar el apoyo correspondiente a las familias afectadas. Y al mismo tiempo hemos puesto a disposición un crédito en condiciones preferenciales a través de la Sociedad Hipotecaria Federal. Para el caso de la Ciudad de México, y entendiendo las condiciones propias de esta ciudad, en donde hay desarrollo inmobiliario, en donde el costo de inmobiliario es mucho más alto y más elevado que en las otras entidades afectadas, en donde hay además un registro catastral mucho más sólido y robusto que el que se tiene en las otras entidades federativas, en donde hay mecanismos financieros a los cuales acceder para potenciar y ampliar el nivel de ayuda, hemos ya definido de forma conjunta con el Gobierno de la Ciudad de México distintos mecanismos que permitan a las personas y familias afectadas poder acceder a un nivel de apoyo potenciado a través de la participación del sistema financiero y del sector financiero, potenciar los recursos que el Gobierno federal, en el caso del Gobierno federal, serán iguales a los que esté destinando a otras entidades afectadas como Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, Estado de México y Guerrero, serán iguales los que estemos destinando a la Ciudad de México. Pero por cada peso que eventualmente el Gobierno federal esté disponiendo para apoyar a la reconstrucción de la Ciudad de México, hemos convenido con la Ciudad de México ellos tener una capacidad y tienen su propio fondo de enriquecer y de poner ellos 3 pesos más a lo que nos permita tener un mecanismo que, si lo potenciamos en los mercados financieros, y es condición prácticamente casi única que tiene la Ciudad de México para poder hacerlo, permite realmente multiplicarlo por 5 este nivel de apoyo y, como aquí se explicó, las familias afectadas puedan dedicar o puedan tener acceso a un apoyo mayor en mecanismo de financiamiento, a pagar solamente los intereses que correspondan al recurso que eventualmente puedan recibir. Lo mismo, este mismo mecanismo está ideado por igual para lo que es la reconstrucción de los edificios siniestrados, el apuntalamiento y reforzamiento de edificios que están hoy afectados en su estructura, y también de la reconstrucción total de aquellos edificios que se siniestraron en su totalidad y que tuvieron pérdida total. Estos son los mecanismos de apoyo que hemos ideado para las entidades afectadas y para la Ciudad de México. Y en el caso, repito, muy particular de la Ciudad de México, estamos trabajando para que con la adhesión y el apoyo financiero que haga el propio Gobierno de la Ciudad de México se potencie y se amplíe la capacidad de respuesta a la población afectada en la capital del país, en la Ciudad de México. Yo registro aquí además la inquietud que el jefe de Gobierno ha planteado para que podamos revisar el marco de apoyo y de ayuda. Y con gusto, estamos más que con gusto, creo que estamos hoy en la necesidad de atender una emergencia, de atender esta urgente necesidad que enfrentan miles de familias en distintas entidades. Y por supuesto que estamos abiertos a revisar estos mecanismos, que nos garanticen que tengamos apoyos acordes a las condiciones específicas de cada entidad, que nos permitan ser absolutamente transparentes en los mecanismos de apoyo que estemos llevando, que incluso los apoyos que vengan desde el sector privado se puedan canalizar también de manera abierta y transparente. El Gobierno de la República, a través de la Coordinación de Estrategia Digital y de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hemos abierto ya una página de transparencia para que ahí cualquier ciudadano pueda conocer exactamente cómo se están destinando los recursos del Fonden a las distintas entidades afectadas,
cuáles son los varios mecanismos de apoyo e incluso habrán de conocer quiénes son las familias por nombre y apellido que recibieron estos apoyos y en qué forma los recibieron, si fueron en especie, si fueron en dinero efectivo. La tarjeta o el monedero electrónico permite hacer de este mecanismo de apoyo uno mucho más transparente, preciso y puntual en apoyo individualizado a las familias o a las personas que resultaron afectadas. En los próximos días habremos de definir los mecanismos también muy individualizados, señor jefe de gobierno, que eventualmente tenga que hacerse para el caso de la Ciudad de México. Pero estaremos a la espera del censo que se continúa elaborando aquí en la Ciudad de México, no solo de los edificios siniestrados, donde eventualmente creo que ya hay una mayor claridad, sobre todo de las viviendas afectadas en distintas regiones, en la Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, donde ha habido distintos grados de afectaciones. Y por supuesto, habrán de tenerse las mesas de atención, como cada gobierno en lo local estará estableciendo, y acompañados, debo decirlo, de autoridades del gobierno federal, para poder atender cualquier caso de excepción, cualquier caso muy particular, que seguramente los habrá en este escenario y en este reto que estamos enfrentando. Creo que lo importante y vale la pena destacar es la buena coordinación, la hoja de ruta que tenemos trazada, los mecanismos ya identificados que tenemos para apoyar a la población afectada, y que eso sea lo que prive y sea lo que en general permita emprender esta labor de reconstrucción, y prestemos la debida atención también a los casos muy particulares que eventualmente pudieron haber escapado o pudieran no haberse registrado los daños que algunos y de forma muy particular hoy vamos conociendo, dejan verse en distintas partes de las zonas afectadas. Debo reconocer también los esfuerzos que Infonavit y Foviste han hecho para tener mecanismos ágiles de acceso al crédito a población derechohabiente, con un segundo crédito, con tasas preferenciales, con atención inmediata. Y cuando hablamos de un segundo crédito, vale la pena decir que una vez que se ha otorgado un crédito, toma tiempo para quien ha cubierto ese primer crédito pueda obtener un segundo crédito. Lo que ha autorizado el Consejo de ambos, tanto de Infonavit como del Foviste, es agilizar y dar de manera inmediata este segundo crédito a las familias afectadas. Pago del seguro de daños, apoyo para pago de renta hasta por 6 meses a población derechohabiente del Infonavit y del Foviste. Esto da cuenta de los apoyos que se han venido, no apoyos, sino los mecanismos de atención a estos siniestros, a esta condición de emergencia, a las afectaciones que hubo de estos 2 sismos que lamentablemente se dejaron sentir en el mes de la patria, en el mes de septiembre, el 7 de septiembre y el 19 de septiembre. Pero también retomo algo de lo que expresaba el propio jefe de gobierno de la Ciudad de México. Creo que nuestra ciudad, la Ciudad de México, ha mostrado su capacidad de resistencia mayor, de resiliencia, como hoy se conoce, y sobre todo ha puesto a prueba la capacidad de las instituciones, que está acreditando que en debida y oportuna y eficiente coordinación estamos en capacidad de atender a la población damnificada. Los apoyos continúan. Allá en entidades como Chiapas y Oaxaca seguimos todavía no solo haciendo llegar ya los apoyos económicos para la reconstrucción, sino todavía haciendo labores de limpieza, de remoción de escombros, en una tarea que podría hacerse a mayor velocidad, pero en sí misma impone un enorme reto por las condiciones muy particulares de las entidades, particularmente Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, Guerrero, Estado de México, en donde la remoción de escombros en lugares apartados, recónditos de la geografía y además lugares a veces de las zonas urbanas muy estrechos, pues hace difícil la operación a veces de poder hacerse con maquinaria, sino de forma manual auténticamente.
Y esto evidentemente pues, nos tomará algo de tiempo, pero estamos en la ruta, con mecanismos definidos, con apertura para poder enriquecer los que ya hemos identificado y que todo ello nos permita dar atención y sobre todo asegurar que nuevamente México y los estados afectados y su ciudad capital estén plenamente de pie, trabajando con normalidad y las familias nuevamente en lugares seguros y retomando su vida ordinaria y normal. Es el reto que tenemos por delante. Yo nuevamente reitero mi agradecimiento a todos los gobiernos, al de la Ciudad de México y a las otras entidades por la coordinación que hemos establecido con ellos. Agradecer la participación de la sociedad civil que ha participado de manera muy decidida, muy comprometida, especialmente los jóvenes, el sector joven de nuestro país ha tenido una muy actuante y muy vigorosa participación en este proceso de auxilio a la población damnificada y de todos los otros sectores, tanto del público como del privado, que han asumido este reto como propio, han estado con la definición de participar, de recaudar, de acercar apoyo, recursos para hacer más ancha y más grande los mecanismos de apoyo y de ayuda que podamos prestar a las familias afectadas. Pues muchas gracias a todas y a todos por su participación. Muchas gracias, señor jefe de gobierno. Mi felicitación también a la actuación que ha tenido su gobierno en la Ciudad de México, no solo en apoyar la atención a esta emergencia, sino en hacer un frente común. Todos hemos trabajado, creo que codo con codo, para hacer un esfuerzo conjunto de distintas instituciones, no importando el orden de gobierno que sea, y sobre todo en la definición de mecanismos propios que, sumados a los que el gobierno federal está poniendo a disposición, permitan, repito, ampliar el nivel de apoyo y de ayuda que podamos llevar a las familias afectadas. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Interesantes las cifras y el registro, lo hemos escuchado a lo largo de este programa, de las distintas secretarías, asimismo del Coordinador Nacional de Protección Civil, el jefe de gobierno de la Ciudad de México y las palabras de agradecimiento del presidente Enrique Peña Nieto. Así es. Pues ya hablamos, también escuchamos a José Narro, sí, a Miguel Ángel Mancera, que dijo que evidentemente pues no fue la misma magnitud de lo que se vivió en el 85. Así es. Pues